La noche cae sobre el Parque Nacional de Yellowstone. El silencio es casi absoluto, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo el peso de algo que se mueve entre las sombras. De pronto, un sonido desgarra el aire. No es un grito, no es un rugido. Es un lamento largo, armónico y profundo que parece venir de todas partes y de ninguna. Es el aullido del lobo. Durante siglos, este sonido ha sido el combustible de nuestras pesadillas. Lo hemos convertido en el villano de nuestros cuentos, en el monstruo que acecha en el bosque y en el símbolo de la traición. Pero ¿qué hay de cierto en el mito del lobo feroz? ¿Es realmente un asesino despiadado o es quizás uno de los arquitectos más brillantes de la naturaleza? Hoy vamos a sumergirnos en un viaje de 20 minutos para entender la compleja psicología de la manada, su evolución desde las sombras de la prehistoria y cómo un solo grupo de estos depredadores puede cambiar el curso de los ríos. Prepárate, porque la realidad del lobo es mucho más fascinante que cualquier película de Hollywood. Para entender al lobo moderno, al Canis lupus, debemos retroceder el reloj millones de años. No siempre fueron los reyes del bosque. Su historia es una de supervivencia y adaptación extrema. Hace unos 34 millones de años, en América del Norte, aparecieron los primeros ancestros de la familia de los cánidos. Eran pequeños parecidos a comadrejas y vivían a la sombra de los grandes depredadores de la época. Sin embargo, mientras otros animales apostaban por el tamaño bruto o la fuerza física, el linaje de los lobos apostó por la resistencia y la inteligencia social. A diferencia de los grandes felinos, que son especialistas en la emboscada y el sprint corto, el lobo evolucionó para ser un corredor de fondo. Sus patas son largas, sus pies están diseñados para absorber el impacto, y su corazón es proporcionalmente más grande que el de la mayoría de los mamíferos. Un lobo no necesita ser más rápido que su presa. Solo necesita ser capaz de perseguirla durante más tiempo del que ella puede huir. Hace unos 8 millones de años, estos cazadores cruzaron el puente terrestre de Bering hacia Asia y Europa. Fue allí donde el lobo gris, tal como lo conocemos hoy, se perfeccionó. Se enfrentó a climas glaciares, a la competencia con tigres de dientes de sable y a la llegada de un nuevo y extraño competidor: el ser humano. Es curioso pensar que, de todos los depredadores del planeta, fue el lobo el único que decidió, en algún punto de la historia, formar una alianza con nosotros, dando origen a los millones de perros que hoy viven en nuestros hogares. Pero mientras sus primos se domesticaban, el lobo gris permaneció salvaje, refinando una estructura social que es posiblemente la más avanzada del reino animal. Si buscas en Google lobo alfa, encontrarás miles de artículos sobre dominancia, peleas por el poder y agresión. Pero hay un problema. La mayoría de esa información es falsa. El concepto del macho alfa, que domina por la fuerza bruta, nació de estudios realizados en la década de los 40 con lobos en cautiverio. Al poner a lobos desconocidos en un espacio cerrado, efectivamente peleaban por el orden social. Pero en la naturaleza, una manada no es una pandilla de prisioneros. Es una familia. En libertad, la pareja alfa son simplemente los padres. El resto de la manada son sus hijos de diferentes camadas, tíos o hermanos. No gobiernan mediante el miedo, sino mediante la guía. El liderazgo en una manada de lobos se parece más a una unidad familiar humana que a una jerarquía militar. Los padres toman las decisiones críticas: cuándo cazar, dónde dormir y hacia dónde viajar. Los jóvenes aprenden las tácticas de caza y ayudan a cuidar a los cachorros más pequeños. El rol de la hembra. A menudo, es la que decide la dirección del movimiento de la manada, rompiendo el mito de que solo el macho tiene el control. Esta cohesión social es lo que les permite derribar presas que les doblan o triplican el tamaño, como el alce o el bisonte. No cazan como individuos, cazan como una sola mente distribuida en varios cuerpos.
Imagina que eres un alce de 400 kilos en medio de un valle nevado. Eres más grande, más fuerte, y tienes astas que podrían atravesar a cualquier depredador. Sin embargo, hay 7 sombras que te observan desde la linde del bosque. No corren hacia ti, te estudian. La caza del lobo no es una explosión de velocidad como la del guepardo. Es un asedio psicológico y físico. Se divide en fases que demuestran una inteligencia táctica asombrosa. El rastreo. Pueden detectar el rastro de una presa a kilómetros de distancia. Utilizan el viento a su favor, moviéndose en silencio para no ser detectados. La prueba. Aquí es donde ocurre la magia. La manada se acerca a la presa, pero no ataca de inmediato. Simulan una carga para ver cómo reacciona el animal. Si el alce se mantiene firme y lucha, los lobos suelen retirarse para buscar una presa más fácil. Pero si el animal corre, han detectado su debilidad, el miedo o una posible lesión. La persecución de resistencia. Una vez que eligen a su objetivo, empieza la prueba de fuego. Los lobos pueden mantener un trote constante de 10 a 15 kilómetros por hora durante horas, agotando los pulmones y el corazón de su presa. El ataque coordinado. Mientras unos lobos muerden las patas traseras para frenar al animal, otros se mantienen al frente para distraerlo. Es un baile mortal donde cada miembro sabe exactamente dónde debe estar. No hay espacio para el error. Una sola coz de un alce puede significar la muerte para un lobo. Este nivel de cooperación requiere una comunicación que va mucho más allá de lo que imaginamos. A menudo asociamos el aullido del lobo con la soledad, pero la realidad es todo lo contrario. El aullido es el pegamento social de la manada. ¿Por qué aúllan realmente? Para pasar lista, después de una caza o un periodo de separación, el aullido ayuda a los miembros a localizarse en el denso bosque. Para marcar fronteras, es una advertencia sonora para otras manadas. Este territorio tiene dueño y somos muchos. Por pura emoción, se ha documentado que los lobos aúllan con más frecuencia y pasión cuando un miembro cercano de la familia ha fallecido o se ha marchado, sugiriendo un nivel de duelo y vínculo emocional profundo. Pero no todo es sonido. El lenguaje corporal de un lobo es tan complejo como el nuestro. La posición de las orejas, el ángulo de la cola y la arruga del hocico transmiten mensajes precisos. Un lobo que se tumba panza arriba no está siendo débil. Está reforzando la confianza y la paz dentro de la familia. Es un sistema de resolución de conflictos que evita que se lastimen entre ellos. Si alguna vez necesitas una prueba de que cada ser vivo es fundamental, solo tienes que mirar lo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone en 1995. Los lobos habían sido exterminados de la zona 70 años antes, y el ecosistema estaba al borde del colapso. Cuando fueron reintroducidos, ocurrió algo que nadie esperaba. Los lobos cambiaron físicamente la geografía del lugar. ¿Cómo es posible? Es lo que los científicos llaman una cascada trófica. Al volver los lobos, empezaron a cazar ciervos y alces. Pero no solo redujeron su número, cambiaron su comportamiento. Los ciervos dejaron de pastar en los valles abiertos y gargantas donde eran vulnerables. Como resultado, la vegetación en esos lugares empezó a regenerarse. Los árboles, como los sauces y álamos, crecieron de nuevo. Con más árboles, regresaron las aves. Y lo más increíble, regresaron los castores. Los castores construyeron presas en los ríos, creando hábitats para nutrias, patos y peces. La presencia de los lobos controló la erosión y estabilizó las orillas de los ríos. Literalmente los ríos dejaron de serpentear tanto y su curso se volvió más fijo. Un depredador, al que muchos temían, terminó siendo el salvador del agua y la vida verde. Hollywood nos ha vendido al lobo como un monstruo que devora humanos en cuanto los ve. La realidad es que los ataques de lobos a humanos son extremadamente raros. En la naturaleza, el lobo es un animal tímido que evita el contacto con nosotros a toda costa.
y sobre el famoso lobo solitario. En la naturaleza, un lobo solitario no es un rebelde que prefiere estar solo. Es simplemente un joven que ha dejado su manada natal para buscar un territorio propio y, sobre todo, una pareja para fundar su propia familia. El lobo es, por definición, un ser que busca la compañía. Después de recorrer su historia, su familia y su impacto en el mundo, queda claro que el lobo no es el villano de los cuentos. Es un superviviente nato, un estratega brillante y un pilar fundamental de la salud de nuestro planeta. La próxima vez que escuches un aullido en una película o en un documental, no pienses en el miedo. Piensa en una familia comunicándose, en un ecosistema que se mantiene vivo y en la asombrosa capacidad de la naturaleza para equilibrarse a sí misma. Porque en el gran tapiz de la vida, el lobo no es el que rompe los hilos, es el que ayuda a tejerlos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete